El hotel en Paseo de la Castellana amanecía con ese brillo frío que solo el mármol pulido conoce. Clara ya llevaba puestos los guantes para limpiar cuando el silencio del pasillo se rompió. Una voz grave, profunda, dijo algo en árabe que resonó en el aire como un eco de otro mundo. Todos se quedaron quietos. El jefe de planta parpadeó confuso. Nadie entendía. Nadie, excepto ella. Clara tragó saliva. Tenía el paño en la mano, el corazón latiendo como si lo persiguiera un tren. La frase que acababa de oír trajo al presente un pasado que no quería que regresara. ¿Qué hacía una limpiadora entendiendo un idioma tan exótico? Si quieres descubrirlo, quédate hasta el final. Hotel Castellana Palace en Madrid, 6:45 de la mañana. El mármol del vestíbulo aún no había sido pisado y ya brillaba como si esperara a alguien importante. El aire estaba frío, cargado de ese silencio solemne que solo existe antes de que la ciudad despierte del todo. Clara Ruiz llegó en su vieja bici, cruzando la entrada trasera como un fantasma familiar. Se cambiaba en los vestuarios sin decir palabra, recogía su melena morena en un moño bajo y se colocaba los guantes con la misma concentración con la que un cirujano se prepara para entrar al quirófano. Su carrito parecía una paleta de colores líquidos, el azul para los cristales, el verde para los baños, el rosa para el mobiliario. Cada botella tenía un propósito, y Clara los conocía como si fueran parte de su propio cuerpo. Nadie le preguntaba nada, nadie miraba demasiado. Los recepcionistas la saludaban con un gesto leve, casi mecánico, mezcla de prisa y costumbre. A ella le iba bien así, en la invisibilidad encontraba cierta paz. Sus pasos eran exactos, tenía su propia coreografía entre pasillos interminables, moquetas lujosas y ascensores que olían a perfumes de miles de euros. Ese martes, algo en el aire cambió. Hombres de traje oscuro comenzaron a cruzar la entrada principal con mirada entrenada, como si analizaran la geometría de cada sombra. Habían reservado el salón real para una reunión privada, y los supervisores exigían lo habitual en esos casos: más brillo, más flores, menos ruido. Clara renovó el agua de los jarrones con lirios blancos y lo hizo sin levantar la vista. Sabía leer el ambiente como otros leen un poema. La tensión era sutil, pero cortante. Mientras repasaba el borde dorado de una mesa con su paño, escuchó las voces de dos camareros que hablaban en la puerta entreabierta del salón. «¿Dicen que viene un jeque árabe de verdad?», susurró uno medio en broma. «Y que no se fía de nadie que no hable su idioma», respondió el otro, más serio. Clara no dijo nada. Su paño siguió trazando círculos, pero sus pensamientos se detuvieron. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia la gran cristalera del fondo. El cielo sobre Madrid estaba plomizo, con esa amenaza de lluvia que siempre traía recuerdos que no quería revisar. Fue entonces cuando apareció Ignacio, el supervisor del piso, con su carpeta y su andar apresurado. «Clara», dijo sin levantar mucho la voz, «deja esto y pásate al pasillo del salón real. Todo tiene que estar perfecto, y cuando llegue la comitiva, ni te acerques, ¿vale?». Ella asintió con una sola palabra: «Entendido». Guardó el spray, dobló el paño con precisión de origami y empujó el carrito hacia el largo corredor de mármol. Allí el silencio parecía algo sagrado. Cualquier paso podía parecer una transgresión. Frente al espejo de cuerpo entero, Clara corrigió una mancha seca en el marco dorado, casi sin pensar. Y por un momento el mundo exterior desapareció. Pensó en Diego, su hijo de 12 años, que a esa hora estaría entrando al instituto de Carabanchel. También en su promesa de comprarle unas zapatillas y en lo mucho que le dolía no cumplir. Entonces lo sintió, una ráfaga sorda de radios encendiéndose, voces discretas por walkie-talkies, pasos firmes que no disimulaban su autoridad. Estaban llegando. Hombres de traje oscuro, con auriculares apenas visibles y movimientos perfectamente medidos, se deslizaban por el pasillo como si el suelo les obedeciera. Detrás de ellos avanzaba sin apuro un hombre de barba cuidada y porte tranquilo, túnica blanca bajo un abrigo negro que caía sobre sus hombros como una sombra fluida. No hacía falta saber quién era, bastaba con mirar cómo cambiaba el aire a su paso. El jeque Karim Al-Hafez caminaba sin prisa, como quien ha visto demasiado mundo.
A su lado, Marta, la gerente del hotel, le hablaba en tono afable, con una sonrisa tan profesional como rígida. «Bienvenido, señor Al-Hafez. El salón real está preparado para usted». Él no respondió. Sus ojos, serenos pero incisivos, se deslizaban por los rostros del personal como si evaluaran no lo que eran, sino lo que ocultaban. Clara, junto al carrito, bajó la mirada instintivamente. Quiso fundirse con la pared, desaparecer entre los cristales y las alfombras, pero algo la empujó a alzar la vista, un impulso casi físico. El jeque se detuvo, no frente a Marta ni frente al asistente que abría la puerta, se detuvo frente a ella, frente al carrito de limpieza. Observó en silencio el orden pulcro de los frascos, el trapo perfectamente doblado, la cinta de tela que colgaba como una bandera rendida. La pausa fue tan larga que Clara sintió que todo su cuerpo se había tensado en un solo punto, el corazón. Entonces él habló, una frase breve, envolvente, en un idioma que para los demás fue solo un sonido exótico, sin sentido. Ignacio, el supervisor, se acercó con nerviosismo mal disimulado. «Señor, por aquí, por favor». Pero el jeque no se movió. Repitió la misma frase, más clara esta vez, con una cadencia que parecía contener siglos. Marta se apresuró a intervenir en inglés. «Traeremos un traductor enseguida, señor, sin problemas». Uno de los empleados sacó su móvil a toda prisa. Alguien ya tecleaba en la aplicación de traducción. Los escoltas se posicionaron discretamente. El pasillo, de repente, pareció encogerse. Y en ese instante algo se abrió dentro de Clara. Un recuerdo, no mental sino corporal, el sabor dulce y amargo del té de menta, la brisa cálida de una biblioteca abierta al patio, las letras árabes escritas con tinta azul en un cuaderno de estudiante. No quería hablar, no quería que nadie supiera. Pero esa frase, dicha por aquel hombre, le había atravesado la piel como una aguja buscando su hilo perdido. Apretó el trapo entre los dedos, tragó saliva y, sin moverse del sitio, habló. La palabra, dicha en un árabe suave, quedó suspendida en el aire como una nota sin terminar, porque justo entonces, desde dentro del salón, se escuchó un murmullo urgente. Un empleado se asomó y se acercó a Marta diciéndole algo al oído. Ella frunció el ceño y su sonrisa se evaporó. Clara no terminó la frase, pero lo que había dicho ya era suficiente. Marta la miró como si la viera por primera vez, y el jeque se volvió hacia ella con una lentitud solemne, como si algo acabara de encajar en su lugar. El silencio era ahora tan denso que parecía que todo el hotel hubiera dejado de respirar. Marta intentó recomponer su expresión, pero la atención del jeque no se movía. Estaba fija en Clara, no con sorpresa ni desconfianza, con reconocimiento. Ella sintió cómo el calor le subía por la garganta, cómo el rostro le ardía de dentro hacia afuera. Y esta vez no lo contuvo. Las palabras salieron con una naturalidad casi ceremonial, pronunciadas en un árabe pausado, lleno de una dulzura antigua que no se aprende en los libros, sino en la memoria del alma. «Bienvenido, que su camino aquí le traiga paz». Lo dijo sin levantar la voz, pero en el tono había algo que hizo que todos los presentes se detuvieran, como si un secreto muy antiguo acabara de ser pronunciado. La frase se deslizó por el pasillo como una vibración sutil, inesperada, pero al llegar parecía inevitable. Los escoltas se miraron entre sí, con discreción entrenada, y uno de ellos esbozó una media sonrisa, breve, sorprendida, como quien ha presenciado un detalle que escapa al protocolo. El jeque no sonrió, pero en su mirada se encendió una chispa fugaz, tenue pero elocuente, como si acabara de recuperar una pieza que pensaba extraviada hacía años. Marta, la gerente, intentó recomponerse. Su sonrisa había desaparecido y su tono, por primera vez, se volvió titubeante. «¿Ella... usted la entiende?», balbuceó en inglés con una mezcla de incredulidad y descoloque que no intentó disimular. El jeque asintió lentamente, y esta vez habló de nuevo en su idioma, no al aire ni al grupo, sino directamente a Clara. Sus palabras fueron más largas, profundas, como si bajaran a una zona donde no hay intérpretes posibles. Clara lo escuchó con atención, bajó la mirada un instante, como quien recoge una memoria con cuidado,
y respondió también en árabe. Solo una frase, breve, pero con una sonoridad íntima, casi sagrada, como si las palabras hubieran sido pronunciadas solo para él, y solo él pudiera comprenderlas. Un murmullo cruzó el pasillo. Algunos empleados del hotel, que habían observado discretamente desde los extremos, intercambiaron miradas entre asombro y desconcierto. Ignacio frunció el ceño. No dijo nada, pero en su gesto se notaba cierta incomodidad, como si lo que acababa de suceder hubiera roto una regla que nadie había escrito, pero que todos daban por sentada. El jeque no añadió más. Sin premura, retomó la marcha hacia el salón real, escoltado por los suyos. Y justo antes de cruzar la puerta, giró apenas la cabeza, no para agradecer, no para saludar, solo para mirar a Clara. Y en ese gesto sin palabras, sin expresión, se leía un reconocimiento profundo. No había cortesía ni obligación, solo verdad. Clara se quedó quieta, sintió como sus pulmones volvían a llenarse, como si no hubiera respirado en todo ese tiempo. Se obligó a mantener la compostura, a no mirar alrededor, aunque sabía perfectamente que ahora todas las miradas caían sobre ella. Desde la cafetería del vestíbulo llegó el aroma a café recién molido, pero Clara percibía otro olor más antiguo, más suyo, una mezcla de incienso, papel viejo y madera seca, como si el tiempo hubiera girado sobre sí mismo. Respiró hondo, intentando que las manos le dejaran de temblar. Acomodó el trapo sobre el carrito como si fuera una prenda de gala y se obligó a seguir trabajando. Sabía que nada volvería a ser igual y que los ojos curiosos la seguirían el resto de la mañana. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Mientras fregaba junto a las columnas del vestíbulo, Clara escuchó los murmullos de dos camareros al pasar. ¿Cómo demonios sabe hablar así?, murmuró uno, con tono bajo pero cargado de asombro. Vete tú a saber, igual trabajó en algún sitio raro, respondió el otro, con esa mezcla de sospecha y admiración que se reserva para los que rompen las reglas invisibles del lugar. Ella no giró la cabeza, prefería el murmullo de sus propios pensamientos al juicio inevitable de cualquier mirada, porque si había algo que no pensaba explicar, al menos no todavía, era el origen de esas palabras. Clara supo sin que nadie se lo dijera que lo que había ocurrido en aquel pasillo no se borraría con un simple cambio de turno. Lo que aún no sabía era que el jeque no tenía intención de dejarlo como una mera anécdota. En el interior del salón real, la primera orden ya había sido dada, y esa orden volvería a ponerla frente a él mucho antes de lo que ella hubiera deseado. Apenas había terminado de secar la entrada principal cuando Ignacio apareció con el entrecejo fruncido, como si llevara en la boca un mensaje que no quería pronunciar. «Clara», dijo sin rodeos, «el jeque quiere verte. Ahora». Ella dejó el trapo dentro del cubo y sintió como la garganta se le cerraba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. «¿Para qué?», preguntó, haciendo un esfuerzo por sonar neutral. «No lo sé. Marta dice que es una solicitud directa y que no podemos decir que no». Clara se secó las manos en un trapo sin mirar a nadie y siguió a Ignacio hacia el salón real. Cada paso sobre la alfombra mullida se le antojaba más pesado que el anterior, como si en lugar de caminar, se hundiera. Frente a la puerta, dos hombres altos la escanearon con una mirada profesional, no amenazante, pero mecánica. Luego, uno de ellos abrió y le hizo una seña para entrar. Dentro, la atmósfera era completamente distinta al resto del hotel. La luz era cálida, envolvente, como si la calle no existiera. Sobre la mesa principal, varias tazas pequeñas humeaban junto a platos de porcelana con dátiles oscuros. El aroma a café con cardamomo flotaba en el aire como un perfume ceremonial. El jeque estaba sentado, recto, con las manos apoyadas en los brazos de una butaca tapizada en seda. A su lado, Marta permanecía de pie, con una sonrisa controlada, como si calculara cada gesto que hacía. «Ella es Clara, señor», anunció, y dio un paso atrás. El jeque habló en árabe, despacio, como si cada palabra tuviera que atravesar un filtro de precisión. Clara lo escuchó con atención. No era una pregunta difícil, pero el tono arrastraba una formalidad antigua,
de esas que obligan a enderezar la espalda. Respondió con la misma calma, sin titubeos, como quien se dirige a un huésped ilustre al que se le debe respeto, pero no se le debe miedo. Un murmullo leve se escuchó desde el fondo de la sala. Uno de los asistentes tomó nota de algo. El jeque asintió y con un gesto le indicó que se sentara frente a él. Marta pareció incomodarse de inmediato. «Señor, quizás sería mejor traer al traductor oficial», sugirió en inglés con tono diplomático. «No», interrumpió él con suavidad sin apartar los ojos de Clara. Ella se sentó, y por un instante el aire pareció densificarse. El aroma del café con cardamomo le envolvió los sentidos, y sin quererlo sintió que algo dentro de ella se tensaba. No eran solo recuerdos, era una alerta silenciosa, como si hubiese cruzado una línea que se había prometido no volver a pisar. El jeque comenzó con preguntas breves sobre su trabajo, su antigüedad en el hotel, sus funciones y, por supuesto, sobre el idioma. Clara respondió con la precisión de quien quiere ser clara, pero no visible. Cada palabra era correcta, cada dato medido. Pero en los ojos del jeque no desaparecía ese brillo inquisitivo, como si buscara lo que no se dice. Y entonces él dijo algo que la hizo tensar las manos sobre las rodillas. No era una amenaza, pero sí una afirmación velada. Una de esas frases que no hacen falta repetir porque están cargadas de intención. Ella tragó saliva y apartó la mirada, como si hacerlo fuera la única forma de no revelar más de la cuenta. La reunión terminó con un simple «Gracias, la volveré a llamar». Salió con el corazón desbocado. Ignacio la esperaba fuera, pero no dijo una palabra. Tal vez por respeto, tal vez por miedo. Y en el pasillo, mientras retomaba su camino hacia los ascensores, Clara solo pudo pensar una cosa. Ojalá todo acabara ahí. Pero en el fondo, ya sabía que no. Al caer la tarde, cuando Clara terminaba de repasar los espejos del hall principal, Marta la detuvo con una frase breve, como quien deja caer una piedra en un estanque. «El señor Alhafes quiere que estés mañana en el salón a primera hora. Dice que es importante». Y en ese instante, Clara comprendió que lo que estaba en juego ya no era solo su trabajo. Había cruzado una línea invisible y no estaba segura de querer saber a dónde llevaba. La mañana siguiente amaneció fría, con una niebla baja que se colaba entre los edificios de la Castellana como un velo espeso. Clara llegó al hotel con el estómago vacío, después de apenas probar un sorbo de café. Mientras se cambiaba en el vestuario de empleados, escuchó a dos compañeras charlando junto a las taquillas. «Dicen que el jeque se queda más días». «Normal, si tiene a quien le haga de traductora gratis», soltó una de ellas con media risa. Clara no dijo nada, se colocó los guantes como siempre y salió sin mirar atrás. A las 8 en punto, Marta la esperaba junto al salón real. No hubo explicaciones, solo una mirada que parecía decir «no preguntes». Al entrar, notó que esta vez había más personas, hombres de traje oscuro, dos mujeres con vestidos elegantes y un intérprete oficial de pie, con una carpeta bajo el brazo. El jeque estaba sentado como la vez anterior, pero el ambiente había cambiado. Le hizo una leve inclinación con la cabeza y le indicó que se acercara. Delante de todos, volvió a hablarle directamente en árabe, ignorando por completo al traductor oficial. «¿Estás dispuesta a ayudarme hoy?», preguntó. Ella dudó apenas un segundo. Luego respondió con serenidad. «Si está dentro de mis posibilidades, sí». Él le explicó que necesitaba comunicar instrucciones precisas a su equipo de servicio dentro del hotel y que confiaba más en ella que en cualquier otro intérprete. Marta asentía forzando una sonrisa diplomática, pero el temblor en la comisura de sus labios la delataba. Durante casi una hora, Clara tradujo con precisión cada indicación, moviéndose entre lenguas como quien cruza un puente que había olvidado que existía. Y mientras lo hacía, algo dentro de ella se abría, como un crujido lento, como el de una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. El jeque dirigía cada detalle con una calma que imponía respeto. Clara observaba la disciplina de su equipo, su forma de ordenar sin levantar la voz, su mirada siempre presente. Algunos empleados del hotel la miraban desde la distancia, con una mezcla de sorpresa, recelo y... ¿envidia?
Cuando la reunión terminó y los asistentes comenzaron a marcharse, el jeque se acercó a ella con una taza humeante entre las manos. «Té con cardamomo», dijo, ofreciéndosela. «No suelo agradecer con palabras». Ella la aceptó con cuidado. El aroma la envolvió como una música antigua, y entonces él le dijo algo que la detuvo en seco. «Tu pronunciación no es de quien aprendió en un curso, es de quien ha vivido entre nosotros». Clara sintió el corazón tropezar, pero mantuvo la calma. Eso fue hace mucho tiempo. Él no insistió, pero sus ojos hablaban otro idioma, el de quien no ha terminado con la conversación. Y aunque todavía no lo sabía, al día siguiente, frente a todos, llegaría el momento en que creería haber ganado un lugar y descubriría que el golpe más fuerte aún estaba por venir. Ese viernes, el Hotel Castellana Palace amaneció más agitado que de costumbre. El jeque Al-Hafez organizaba un evento exclusivo en el Salón Real, una reunión privada con empresarios y altos funcionarios. Desde primera hora, Clara fue convocada de nuevo para colaborar como intérprete, esta vez no en una conversación discreta, sino frente a un auditorio completo. Marta la recibió con una sonrisa diferente, más amplia, más blanca, casi condescendiente, como quien presume un hallazgo inesperado que por ahora le resulta útil. Clara se colocó discretamente junto al jeque, traduciendo cada saludo, cada indicación, cada frase cargada de cortesía diplomática. Su tono era firme pero respetuoso, sus pausas precisas, y su acento tan limpio que varios invitados no pudieron evitar acercarse en los recesos. «¡Qué talento, señorita! Increíble su pronunciación», le dijo un hombre de corbata roja como si acabara de descubrir un misterio. Por primera vez en años, Clara sintió que sus pasos resonaban de verdad en un lugar donde antes solo se le exigía silencio. No era vanidad, era algo más básico, dignidad. Durante un descanso, el jeque se acercó con una taza en la mano y le habló en voz baja, en árabe. «Eres más valiosa de lo que ellos creen». Clara bajó la mirada, intentando disimular el calor que le subía al pecho, y pensó, con una mezcla de asombro y cautela, que tal vez estaba recuperando algo que había perdido: respeto. Al final del evento, cuando los últimos invitados se marchaban entre apretones de manos y copas de vino, Marta se acercó, junto a varios directivos del hotel. Uno de ellos, con la sonrisa floja del que ha bebido más de la cuenta, levantó su copa y dijo en voz alta: «Clara, hoy has sido fundamental. El hotel te está muy agradecido». Ella apenas tuvo tiempo de esbozar una sonrisa cuando Marta, todavía sonriendo para los demás, le tendió un sobre blanco. «Aquí tienes un pequeño incentivo por tu apoyo. Ya puedes retirarte». Lo tomó con ambas manos. El sobre pesaba poco, demasiado poco. Cuando lo abrió, encontró apenas un par de billetes. Ni un contrato, ni una oferta, ni siquiera una carta de agradecimiento. Solo una propina. «Pero yo pensé que...». «No te preocupes, Clara», la interrumpió Marta, esta vez en voz baja, casi amable. «Ya cumpliste. A partir de mañana el traductor oficial se hará cargo». Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo el brillo de la tarde, las miradas respetuosas, las palabras del jeque se deshicieron como niebla. Mientras salía del salón con el sobre aún en la mano, escuchó a sus espaldas unas risas contenidas. «Ya ves, hasta las limpiadoras sueñan alto». No respondió, no se giró. Caminó hasta el vestidor con la misma dignidad con la que había traducido frente a aquel salón lleno. Guardó el sobre sin contar el dinero. Esa noche, en el autobús rumbo a Carabanchel, Clara miró por la ventana sin ver realmente nada. La lluvia difuminaba las luces de Madrid como si la ciudad también quisiera esconderse. Había probado por un instante lo que era ser vista, solo para que se lo arrancaran de las manos como si nunca hubiera sido suyo. Lo que no sabía es que en ese mismo momento alguien más ya estaba haciendo planes. Planes para volver a ponerla frente a todos. Y esta vez nada sería igual. 2 días después, Clara trabajaba en silencio en el pasillo del piso ejecutivo. El olor a desinfectante, el ruido lejano de los carros de servicio, el crujido de las sábanas limpias, todo era rutina. Hasta que sonó el teléfono interno del pasillo.
Reconoció de inmediato la voz firme de Ignacio. «El jeque quiere verte. Salón Real. Ahora». Ella se quedó inmóvil un segundo. Después de la humillación del evento, no quería volver a ponerse frente a esa gente, pero colgó sin responder y obedeció. Caminó por los pasillos con los guantes aún puestos, como si cada paso fuera una pequeña batalla contra el orgullo herido. Cuando llegó, la puerta del salón estaba entreabierta. No había evento, solo el jeque sentado en una mesa al fondo, acompañado por 2 hombres mayores y una mujer con un pañuelo de seda claro sobre el cabello. Marta no estaba. «Siéntate, por favor», dijo el jeque, esta vez en un español pausado, claro, con ese leve acento que suavizaba las palabras. Clara se sentó sin hablar, las manos entrelazadas sobre el regazo. Él la miró con calma, y entonces cambió de idioma. «Sé quién eres». El aire pareció espesarse. Clara abrió la boca, pero él continuó, en ese árabe elegante que había creído olvidado. «Hace 15 años, en Alejandría. Trabajabas en la biblioteca de la universidad. Recuerdo tu acento y la forma en que ayudabas a estudiantes y viajeros a comprender textos antiguos. Yo era uno de ellos». Ella sintió que se le erizaba la piel. Esa parte de su vida estaba lejos, tan lejos que ni siquiera su hijo la conocía entera. Había regresado a Madrid después de un adiós silencioso, con una maleta a medio llenar y un corazón hecho trizas por razones que nunca se atrevió a contar. «Te busqué», añadió el jeque con voz serena, «no para exponerte, sino porque en aquel entonces me ayudaste cuando no era nadie, cuando no tenía ni nombre, ni riqueza, y aquella vez me diste más de lo que podías imaginar». Clara apenas podía sostenerle la mirada, su voz salió casi quebrada. «¿Y ahora? ¿Para qué me busca?». Él sonrió sin arrogancia, como quien ha esperado mucho para decir algo importante. «Porque necesito a alguien en quien confíe plenamente, para un proyecto cultural en mi país, y esa persona eres tú». Las palabras le golpearon como una mezcla de vértigo y alivio, todo el peso de los años invisibles, del trabajo anónimo, de las miradas que no se posaban en ella, se enfrentaba ahora a una propuesta capaz de cambiarlo todo. Pero junto a la emoción apareció un nudo en el estómago. Aceptar significaría abrir una puerta que había mantenido cerrada a conciencia, y tras esa puerta había cosas que no quería volver a tocar, secretos, culpas, nombres. No sabía si lo que el jeque le ofrecía era una salida o el inicio de otro abismo. El resto del día, Clara no pudo concentrarse. Mientras cambiaba sábanas o reponía jabones, la frase del jeque no dejaba de retumbarle en la cabeza. «Esa persona eres tú». No había dicho cuándo ni cómo, pero la sola idea de dejar atrás su anonimato la asustaba y la seducía al mismo tiempo. La noticia, sin embargo, no tardó en circular. A media tarde, Marta la llamó a su despacho. Allí estaban también 2 directivos y el traductor oficial. Su expresión no era de sorpresa, sino de incomodidad y rencor. «Clara, nos han informado que el señor Al-Hafez quiere contratarte para un proyecto personal», empezó Marta con esa cordialidad falsa que se entrena en los cursos de liderazgo. «Debes saber», añadió uno de los directivos, «que cualquier acuerdo con huéspedes de alto perfil debe pasar por la dirección del hotel». Clara se mantuvo firme. «Es una propuesta que aún no he aceptado». «Espero que no lo hagas sin autorización», dijo el otro, dejando caer la frase como quien lanza una amenaza con guantes de seda. «Sería perjudicial para tu permanencia aquí». No hubo gritos ni discusiones, pero el mensaje era clarísimo. Si seguía adelante, el hotel se encargaría de cerrarle la puerta. Esa noche, mientras caminaba por las calles mojadas de Carabanchel, Clara sintió el peso de la decisión sobre los hombros. Tenía un hijo adolescente, Diego, que dependía de ella para todo. El sueldo del hotel no era abundante, pero era seguro. ¿Podía arriesgarlo todo? Y entonces recordó la frase del jeque: «Me ayudaste cuando yo no tenía nada». Al día siguiente, el jeque volvió a pedir verla, pero esta vez lo hizo en el vestíbulo, a plena vista de todos. Al-Hafez le explicó en español que el proyecto consistía en preservar una colección de manuscritos históricos, que necesitaba a alguien que comprendiera el idioma, la sensibilidad y el contexto, pero sobre todo alguien íntegro.
No te pido una respuesta ahora, le dijo. Solo te pido esto, no dejes que otros decidan por ti. Los ojos de media plantilla del hotel estaban sobre ellos, y Clara entendió que, aceptara o no, ya no era la misma. Desde ese momento, cada mirada en los pasillos tenía un tono distinto. Algunos la observaban con curiosidad, otros con hostilidad abierta. Y aunque no había tomado una decisión, el rumor crecía como fuego seco. La limpiadora se va con el jeque. Ella sabía que no podría sostener ese equilibrio por mucho más tiempo. Tarde o temprano tendría que elegir, y cualquiera de las dos opciones iba a costarle algo. La mañana en que Clara debía dar su respuesta amaneció despejada. El sol entraba a raudales por los ventanales del Hotel Castellana Palace, como si quisiera borrar con luz la tensión acumulada de los últimos días. Clara llegó temprano, no para limpiar, no para traducir, sino para cumplir con lo que intuía sería su último acto en aquel lugar. El jeque Al-Hafez la esperaba en una mesa discreta del restaurante, junto a una ventana desde donde se veía la ciudad moverse despacio. Frente a él, una carpeta de cuero oscuro. No había escoltas, ni directivos, ni Marta. Solo 2 tazas de té humeante y un silencio suspendido entre 2 mundos. ¿Has decidido?, preguntó él en árabe con una calma que no forzaba, pero tampoco permitía evasivas. Clara respiró hondo, sintió el vértigo, pero también, por primera vez, sintió control. Sí, acepto, pero con una condición. Mi hijo viene conmigo. El jeque asintió sin dudar. Abrió la carpeta y le mostró los documentos. El contrato, los arreglos para el traslado, el alojamiento, la escuela para Diego, todo pensado, cerrado. Quiero que empieces en 1 mes, dijo. Tendrás tiempo para cerrar lo que necesites aquí. Cuando se levantaron, caminaron juntos por el vestíbulo, y fue allí, junto al piano y los arreglos florales, donde la vieron. Marta hablaba con un huésped, pero al verla pasar, se quedó en silencio. La mirada se le endureció. Clara la sostuvo sin temblar. No había rabia, no había revancha, solo una certeza. Ese lugar ya no la definía. Esa tarde, en el vestuario de empleados, guardó su uniforme por última vez. Lo dobló con cuidado, lo colocó en la taquilla como quien deja atrás una piel antigua. Algunos compañeros la felicitaron en voz baja, otros ni se molestaron en mirarla. Antes de irse, Ignacio se acercó. No sonrió, pero en su voz había una humanidad que hasta entonces nunca le había mostrado. Nunca pensé que te irías así, pero me alegra. Clara caminó hasta la parada del autobús con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Era como si los pies por fin recordaran que también podían avanzar hacia otra cosa. Al llegar a casa, Diego estaba sentado en la mesa, haciendo deberes. Ella dejó las llaves, se quitó los zapatos y le entregó un sobre. «Empieza a practicar tu árabe», le dijo con una sonrisa que contenía más historias de las que él aún podía entender. Esa noche, mientras las luces de Madrid se encendían una a una, Clara pensó en todo lo que dejaba atrás. La invisibilidad, la humillación, el miedo. El pasado sellado en cajas que nunca se atrevió a abrir. Y supo que lo que venía no era una huida, era el inicio de su verdadero camino. ¿Alguna vez te reencontraste con una parte de ti que creías perdida? Cuéntamelo abajo, me gustaría leerte. Si alguna vez sentiste que eras invisible y te devolvieron el lugar que merecías, comparte esto. A veces una historia basta para recordar lo que valemos.